Bueno, buenos días. En esta mesa, como os queríamos presentar unas diferentes visiones de diferentes canales de comercialización, desde una plataforma que vende a colegios, a bibliotecas o a la venta unitaria de tiendas o de suscripción. Y yo creo que la idea está en que veáis una visión diferente, porque obviamente tienen problemas diferentes, públicos diferentes, lectores diferentes, y que nos puede ayudar a buscar el denominador común de lo que deberíamos hacer para poder trabajar y tener éxitos en estos diferentes canales. No los voy a presentar de nombre, prefiero que cada uno se presente para que os diga desde cero quiénes son y qué hacen. Me gustaría que empezaras, Jesús, tú primero. ¿Me presento yo? Sí. Vale. Oye, yo soy Jesús Hernán, soy fundador y director de la plataforma de lectura Yo Leo. Y podríamos presentar... ¿Tienes para presento el presentación? proyecto. Me parece que tienes ahí el... Aquí. Directamente. No sé si... Es que me parece que tienen puesta la mía. Empiezo yo, ¿no? Pues venga. Bueno, pues cambiamos entonces, venga. Cambiamos. Olvidar lo que he dicho. Sí. Venga, me presento. Yo soy Laura Guindal, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria en el Ministerio de Cultura. Como no queríamos quitar mucho tiempo a la mesa redonda, en 3 o 4 minutillos me presento yo y presento el servicio, que seguramente lo conocéis todos, así que va a ser muy breve. Desde el Ministerio coordinamos muchísimos servicios para bibliotecas públicas y otro tipo de bibliotecas, como estamos en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y uno de los servicios que llevamos es eBiblio. Supongo que lo conocéis todos, pero por si acaso, para quien no lo conozca, 3 pinceladas súper rápidas en modo resumen. Es un servicio gratuito que ofrece préstamo de libros electrónicos, de audiolibros, revistas, periódicos digitales a través de las bibliotecas públicas. Además, es un servicio cooperativo. Nosotros desde el Ministerio lo coordinamos y lo impulsamos, pero colaboran las comunidades autónomas también gestionando el servicio. Y está disponible en toda España, salvo en Cataluña y País Vasco, que tienen sus propias plataformas. Y además es un servicio que se puede acceder tanto desde el navegador como desde el teléfono móvil, y la lectura se puede realizar en múltiples dispositivos, desde el ordenador, el teléfono para la app o un lector de libros electrónicos. Ya Arantxa ha dado las cifras más grandes, pero os quería dar 4, que son los datos de 2023, para que veáis, no os las voy a leer, las tenéis en pantalla, los números que tenemos de usuarios de préstamos, títulos y licencias electrónicas, y debajo cómo ha subido con respecto a 2022. Como veis, las subidas son muy grandes y, como os había dicho Arantxa antes, este año 2023 ha sido fabuloso y hemos superado las cifras de la pandemia. Aún así, queda mucho por hacer. También salió un estudio de una asociación europea de bibliotecas el año pasado que decía que España todavía está bastante detrás en lo que es préstamo de libro digital y otros productos digitales, con lo cual queremos seguir subiendo. Y, por último, los modelos de compra en eBiblio. Desde el Ministerio realizamos compras genéricas para todo el sistema, todas las comunidades autónomas, con lo cual hacemos grandes compras a distribuidores, y las comunidades autónomas tienen varias vías. Pueden hacer también estas grandes compras, pero también tienen la posibilidad de comprar directamente a distribuidor o a librería. No lo hacen porque a veces la oferta no es muy grande, y de ahí que se decanten más por estas compras grandes, pero creo que todos tenemos una oportunidad ahí de negocio también para esa parte más pequeña, que va más enfocada a los usuarios más específicos de cada región. Y eso es todo. Les dejo a mis compañeros. Buenos días. Gracias, Matías, y gracias a la organización para invitarme. ¿Ya está? Continúa apretando. Ahora.
Yo soy Silvia Clemares, soy la responsable de las relaciones con los editores en España, Portugal, Latinoamérica y en los mercados emergentes de Rakuten Kobo. ¿Qué es Rakuten Kobo para aquellos que no los conozcáis? Vale, es que se me ha parado aquí. Rakuten Kobo es una librería especializada en la venta de formatos digitales, e-books y audiolibros. Es propiedad de Rakuten, que tiene sede en Tokio, y Kobo fue fundada en el año 2009 en Toronto, Canadá. El contenido de Kobo se puede leer en los readers, en las aplicaciones de lectura gratuitas para teléfonos inteligentes y aplicaciones, con lo cual la biblioteca móvil, la biblioteca de cada usuario está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Este es un poco el ecosistema que comentábamos. Aparte de las aplicaciones de los e-readers, tenemos un catálogo de más de 7 millones de e-books y audiolibros en decenas de idiomas de todo el mundo. Tenemos presencia mundial y además librerías localizadas, es decir, librerías que tienen contenido local en cada uno de los países. Y además, como especialistas en lectura digital, trabajamos con los diferentes modelos de negocio del entorno digital, es decir, venta unitaria, venta por suscripción para audiolibros en crédito o token y suscripción ilimitada, que es Kobo Plus, tanto para ebook, para audiolibro y para ebook y audiolibro combinado. Y además, todo esto, como trabajamos con editores, que son nuestros partners, y nuestros partners, las cadenas de librerías asociadas, lo que hacemos, como se ha comentado en presentaciones anteriores, es, entre todos, como que estamos compitiendo con muchísimas formas de entretenimiento, entre todos, entre los editores, nuestros partners, aquí en España, FNAC, en México, Gandhi Porrúa, entre todos, empujar la lectura en cualquier formato. Kobo en formato digital, somos los especialistas, nuestros partners en formato digital y en formato físico. Y aquí, entre todos, entre Kobo y nuestros partners, hemos construido este gran ecosistema con más de 63 millones de usuarios en todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Sigo siendo el mismo de antes, o sea, sigo siendo Jesús, director y fundador de Yoleo. Yo he venido para explicar lo que hacemos, que seguramente es lo menos conocido de todo, y para ver también si os enamoro un poco y algunos de vosotros también pues, arriesgáis un poquito con lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Vale? Yoleo es un programa de fomento de la lectura. Un programa de fomento de la lectura dirigido a colegios, institutos, primaria y secundaria, y lo que hacemos es ofrecerles una selección de lecturas. Actualmente tenemos 1.500 libros, artículos, todo tipo de lecturas, para transformar la cultura lectora de los centros educativos. No solo eso, sino que también les ofrecemos una plataforma digital gamificada que permite hacer compatible al profesor lo que es la evaluación de la comprensión lectora con el placer de leer. Nosotros ofrecemos un catálogo diverso y atractivo, una plataforma gamificada y un acompañamiento personalizado o facilitamos ese acompañamiento por parte del profesor. De manera que el profesor, el docente, no pierde el control de la lectura, aunque cada uno de sus alumnos esté leyendo algo diferente, lo cual ya es un cambio de paradigma, y el alumno está motivado con aquello que lee porque forma parte de la elección de esas lecturas. Os voy a explicar en 6 pasos cómo funciona. ¿Vale? Intentaré ser muy breve. En primer lugar, el alumno entra en la plataforma y elige. Esto ya es una revolución de per se en los centros educativos. Elige de forma autónoma, elige porque alguien, un profesor le asesora, le acompaña o incluso a través de la influencia o las recomendaciones de sus compañeros. Después consigue esta lectura. Nosotros no solo trabajamos con la biblioteca digital, sino también con el libro en papel, pero lo puede conseguir en la biblioteca del colegio, en su casa, en la librería, donde quiera.
En el caso de la biblioteca digital, funcionamos a través de un sistema de préstamos, parecido al que es el de las bibliotecas, que esto es algo que ya saldrá a lo largo de la mesa redonda. A medida que avanza con la lectura, lo que va haciendo es respondiendo cuestionarios de comprensión lectora, actividades, retos, que al mismo tiempo convalida con una serie de puntos, avatares, medallas, con un juego que está integrado dentro de la plataforma, dentro de las propias lecturas, y elementos de socialización, clubs de lectura, que lo que permiten es compartir esa lectura e integrarla en el día a día del colegio. Y en paralelo, los docentes lo que tienen es un panel de control muy exhaustivo y muy detallado, con la posibilidad de descargar informes, de crear gráficos, de lo que está pasando en su aula, de forma que pueden atender a la diversidad de lectores, gustos, niveles. ¿Vale? Finalmente, el profesor lo que puede hacer también es interactuar, es atender a esta diversidad a través de la intervención con los datos que tiene. ¿Vale? Esto es YoLeo. Nuestro propósito es cambiar la cultura de lectura de los colegios y, sin duda, para eso pues, os necesitamos a todos vosotros. Bueno, yo creo que en la anterior mesa se dieron unos números muy buenos, que yo creo que nos tienen que poner todos contentos de cómo está creciendo el libro digital y el audiolibro. Entonces, me gustaría saber un poco la opinión de cada uno de vosotros con los diferentes canales. Primero, que nos dijerais en cada uno por qué creéis que ha pasado eso y cuáles son los retos que plantea a partir de ahora, porque claro, si siempre se va subiendo, todo el mundo va a querer que se siga subiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que pensáis cada uno que se plantean en vuestra distribución o en vuestros canales? ¿Puedes pensar tú, Silvia? A ver, los retos, así a nivel muy práctico, los retos principales que tenemos ahora sobre la mesa, sobre todo con la Directiva Europea de junio de 2025, es el tema de accesibilidad. Es decir, esto es un gran impacto. En Kobo, obviamente, porque somos una plataforma de lectura digital y, por lo tanto, nos afecta a los e-readers, a la tienda, a las aplicaciones, por todo, pero a los editores, no únicamente los editores que están radicados en España, sino cualquier editor del mundo que venda en la Unión Europea, es el tema de la accesibilidad. Metadatos, trabajar los EPUBs que sean accesibles, etc. Esto sería como el primer gran reto. Y otro de los grandes retos es continuar, hay muchísimo trabajo que hacer, continuar trabajar en los metadatos y en aprender a vender más y mejor los contenidos digitales. Un poco lo que explicaba en mi presentación, cuando hablo sobre nuestros partners, nuestros socios libreros, hemos de entender y tenerlo como muy dentro de nosotros que hay un título y ese título se vende en varios formatos y qué hacemos desde cada formato para vender entre todos mejor ese título. Esa es un poco la responsabilidad que tenemos dentro de los que estamos del área del libro para vender más y mejor, que es lo que nos interesa a todos. Vale. ¿Y en las bibliotecas cómo piensas que cuáles son esos retos? Pues tenemos varios retos. Uno de ellos es seguir teniendo una oferta relevante, tener una oferta cuanto más actualizada, igual que decía Silvia, la accesibilidad, seguir creciendo en ella, porque aunque Arantxa había dicho, la plataforma tiene ya muchas cuestiones de poder trabajar para dislexia, ampliar las letras, el text-to-speech, todavía tenemos que seguir trabajando en ello. Pero yo creo que el reto principal de las bibliotecas es seguir manteniendo nuestro core de siempre, que es el darle el acceso, el derecho a los ciudadanos a la información, a la cultura, a la lectura, a la ciencia, al ocio. Y aquí, mientras que en la distribución, en los préstamos del libro en papel, hemos conseguido un equilibrio, con los editores todavía no termina de estar
igual de presente en el libro electrónico. Entonces creo que nuestro principal reto y oportunidad, porque se mezclan, es precisamente conseguir ese equilibrio entre los intereses de los autores, editores y bibliotecas. Vale. ¿Y tú, Jesús? Vale. Pues un poco en la misma línea, pero diferente. Como mi público es tan específico, yo creo que hay dos retos que nosotros hemos detectado. Uno es ampliar el catálogo digital dentro de lo que es infantil-juvenil, al menos el que podamos ofrecer nosotros. Y el segundo es algo que es muy importante y que puede hacer que esto funcione o no funcione, que es el modelo a partir del cual llegamos, el modelo de comercialización, que también tiene que ser, pues como decía Laura, equilibrado y que no existe, creo, actualmente a la hora de ofrecer las licencias o los préstamos a los colegios. Vale. Me sorprende porque por un lado es como, perdona, mejor estoy diciendo como si os faltara catálogo, os faltara contenido, y por otro lado tengo la sensación de que sí que se producen muchos libros digitales, sí que hay catálogo, pero a lo mejor no son, estoy pensando, porque pensaba en lo que ponían antes, esto de ficción versus lo otro, estoy pensando, ¿falta algún tipo de catálogo? ¿Falta algún tipo de...? Y también lo pongo de los dos lados. A lo mejor los editores no están digitalizando cierto tipo de cosas o no las están ofreciendo porque a lo mejor no sienten que vosotros os interesa eso. Entonces, no sé, ¿qué pensáis sobre eso? Bueno, en nuestro caso, muy rápida la respuesta, yo creo que falta mucho catálogo de editores más pequeños, medianos, que tienen una obra muy interesante y que no está llegando al mercado escolar. Esto sería como lo más relevante para nosotros. Sí, en el caso de bibliotecas notamos varias faltas o posibles sitios para crecer. Uno de ellos, por ejemplo, son las lenguas cooficiales. Nosotros siempre tenemos que velar desde el Ministerio de Cultura por la protección de las lenguas y en nuestras licitaciones siempre hay un mínimo que tiene que ser en lenguas cooficiales. No logramos conseguir ese mínimo en todas las lenguas, con los cuales nos falta edición en ese tipo de lenguas. Por ejemplo, hablábamos de accesibilidad antes, los libros en lectura fácil. Sí que se publican en papel, pero hay menos publicado en digital y eso a nosotros nos sería muy útil. Y lo que comentaba aquí mi compañero también, hay libros de editoriales pequeñas que quizá nos resulta más difícil llegar y que también son muy interesantes para el público porque no existe esa oferta en las librerías, como decía antes, y entonces pues tenemos que recurrir a grandes distribuidoras que a lo mejor no tienen toda esa oferta de las pequeñas editoriales. Y sospecho, es una teoría, de que muchas esas editoriales en esa tipología de libros no lo digitalizan porque no lo ven primero como comercial en las tiendas típicas. Entonces, porque seamos sinceros, si lo ven que lo vas a vender en Kobo o lo vas a vender en Amazon, es más fácil que lo digitalicen y lo pongan también en disposición de las bibliotecas o del otro. ¿Vosotros no hacéis, desde Kobo, incitáis a que se digitalice todo tipo de libros? Sí, desde Kobo y en general creo que tendríamos que hacerlos todos los que estamos aquí, porque creo que son los datos de la agencia del ISBN, como solo el 25% de los registros son en formato digital, es decir, aún a día de hoy hay muchos títulos que no están digitalizados. Esto, culturalmente, desde mi punto de vista, denota una cierta pobreza. A nosotros nos ha pasado en Kobo que tenemos catálogos, como he comentado, internacionales, que estamos vendiendo catálogos en inglés o en francés de autores españoles que en español no están digitalizados. Con lo cual, pero que en estas otras lenguas se digitaliza todo. Es decir, por un lado, hay esta idea, ¿no? Si tú tienes un título, ese título, en la medida de lo posible, ha de ser realista, pero es importante comercializarlo, como comentaba Mariana, en todas las plataformas y en todos los formatos, porque todo tiene su público. Esto por un lado. Y luego hay otro tema, que es el tema que también me he referido en la presentación, el tema de los modelos de comercialización digital. Es decir, el entorno digital no únicamente abre procesos internos de digitalización, ni únicamente estamos hablando de formatos, sino cómo se comercializa esos formatos. Con lo cual,
Y aquí voy a algo que es muy duro para todos los que estamos aquí, que hayamos sido o seáis editores, es de todo tu catálogo digital, en 2023, de ese catálogo, ¿cuánto no has vendido? Absolutamente nada. Nada quiere decir cero. En Kobo y en cualquiera de los lugares. Enfrentarte a esto quiere decir que ahí tienes un porcentaje de tu catálogo que el año siguiente ha de servir para jugar con el precio, porque a lo mejor es un tema de precio, para jugar en modelos de suscripción ilimitada. ¿Qué es este miedo, por ejemplo, a la suscripción ilimitada? Explora. Estamos en una época, que lo han comentado esta mañana en las presentaciones, de gran transformación. Hemos de probar prueba-error. En el caso de Kobo, y los editores que trabajáis aquí con nosotros directamente y agregadores, sabéis que jugamos muchísimo. Tenemos una librera maravillosa, que es Marta Díaz, que juega, intenta dar visibilidad. Es importante hacerlo, pero, es decir, no me enrollo más. No, pero yo creo que hay una cosa que estamos hablando soterrado, como se dice, es los modelos, ¿de acuerdo? Es que aquí yo creo que está, porque también, voy a hacerlo por los dos lados, vosotros a lo mejor cada uno pide una tipología de modelo, como el que tú estás hablando de la suscripción o del uso de las bibliotecas o el tema escolar, y los editores, ahora hablo sobre la digitalización, dicen, bueno, por lo que voy a ganar de dinero, por lo que puedo, no voy a digitalizar esta tipología de libros, ¿no? Es decir, también ahora un poco os paso la pelota a vosotros. ¿Qué hacéis vosotros o qué ofrecéis en esos modelos para incitar a que ellos entren en vuestra comercialización? Pues si quieres empiezo yo. Empieza, que creo que tienes ganas. Empieza. Tengo ganas, Te dejamos. Pues como, bueno, empezaba a señalar Silvia, quizá el problema que se está dando son a lo mejor la falta o la diversificación de esos modelos. Y creo que, al menos para bibliotecas, estos modelos de licencias concurrentes o equiparar el préstamo a lo que es el préstamo en papel, equipararlo al digital, creo que hay un cierto miedo por parte del sector editorial a perder posibles compradores del libro, tanto físico como digital, o que de repente todo se transforme en algo gratis. Ha habido estudios, se ha visto que eso no ocurre, que el derecho al acceso se da, pero a la vez, y quería citar porque no sé si no lo conocen, que hay un estudio, el Panorama Project, que dice que cuando un libro se publicita, un título, en una biblioteca, y tanto en clubes de lectura como los bibliotecarios lo dan, está en el catálogo, ese título tiene un 800% más de posibilidades de venderse en ebook y un 200% más de venderse en papel. Con lo cual, creo que lo que ofrecemos nosotros es sentarnos en una mesa. Yo lo que ofrezco es una mesa y una silla para que vengan los editores a hablar con nosotros, a buscar ese modelo, porque obviamente esto tiene que ser un win-win. Y no queremos tampoco el empobrecimiento ni de autores ni de editores, pero creemos que sí que hay una cierta resistencia y lo que está haciendo es que las bibliotecas pues compren menos o no se esté dando ese préstamo todo lo que podría darse. Y creo que puede ser muy beneficioso también para ellos. No, Jesús, tú especialmente creo que tienes dificultades con el tema del modelo y convencer a los editores para esto, ¿no? Sí. A ver, claro, yo estoy en la posición más débil de la mesa porque nosotros al final somos un poquito más pequeños, aunque llevamos 10 años, pero bueno, estamos creciendo orgánicamente y sobre todo en Cataluña y Baleares es donde realmente tenemos muchísima influencia y ahora estamos saliendo fuera, pero lo que hemos visto durante este tiempo es que lo que nosotros, volviendo a lo que ofrecemos, estamos construyendo un canal al cual la mayoría de editores realmente no tiene acceso, que es el canal escolar, el de la lectura escolar, que tradicionalmente pues, ha estado copado por una serie de editoriales que han construido este canal comercial. Entonces yo creo que esto es muy valioso, pero en línea también con lo que decía Laura, nosotros ofrecemos una selección de lecturas, hacemos un trabajo casi de bibliotecario, de prescripción, en el cual nosotros no aspiramos a tener millones de títulos. Lo que hacemos precisamente es elegir y precisamente el dar a conocer el trabajo de los editores para que después
los niños, las familias, después de conocerlo, pues vayan a la librería o lo compren online, pues esto creo que también multiplica las probabilidades de que la editorial tenga éxito. También ofrecemos una serie de datos y de información a los editores que difícilmente van a encontrar, que es lo que se lee un público tan específico, desde los 8 a los 16 años, no solo lo que lee, sino cómo lo lee en términos de competencia lectora, si está realmente, ¿no?, consiguiendo el propósito de llegar a ese público, lo está entendiendo, lo que está leyendo, y después cualitativamente si le está gustando o no le está gustando, si lo está compartiendo, están los profesores recomendando esos títulos. Creo que es información muy interesante. Y ya finalmente yo creo que también hay algo que es intangible, pero es una realidad, y es que estamos creando un canal de contenido legal en un mercado que es el escolar, que como sabéis, pues bueno, la sensibilidad hacia el contenido de los libros y las lecturas pues no es, digamos, está en las cotas más altas. Entonces, educar a esos profesores y a esos niños en el uso de plataformas con contenido legal creo que es importante, porque al final van a ser los consumidores de mañana. No, bueno, pero volviendo a lo mismo, ¿no? Es decir, lo que veo es, creo que los editores, también hay que entender que los editores muchas veces tienen el problema de que ellos tienen que negociar con los agentes y con los escritores, y que muchas veces esos agentes o estos escritores no entienden esos modelos o lo ven de otra manera, ¿no? Es decir, pero también habría que entender a qué tipología de lectores, ¿verdad? Porque un poco lo que tú estabas diciendo, yo pienso que es una manera también de incitarlos a los editores y a estos agentes para que se den cuenta que van a un público, como decías tú, diferente, ¿no? O en la suscripción, que a lo mejor irían a un público diferente, ¿no? Me gustaría un poquito que explicarais si tenéis identificado ese público diferente, por qué es diferente el público de Kobo que el de Yo Leo o el de la biblioteca de Biblio. No sé, sí, sigo yo para redondear el argumento. Bueno, nosotros tenemos un tipo de público que son dos tipos de públicos. Tenemos al niño y adolescente, pero es un lector que tiene que leer y un lector que quiere leer al mismo tiempo. Quiere decir, todos tienen que leer, porque al final es un público cautivo. El profesor no es lectura obligatoria en el sentido de todos tienen que leer el mismo libro, pero sí que es lectura obligatoria en el sentido de que todos tienen que leer, porque al final hay que trabajar una competencia, hay que trabajar una manera de entender la lectura, etc. Con lo cual, todos tienen que leer. Y esto condiciona de qué forma, en que tienen un calendario, ¿no?, en el cual esa lectura se tiene que hacer, que generalmente es cada trimestre, y después también tiene una cantidad de lecturas que tienen que leer. Entonces, esto ya transforma la tipología de lector, porque nosotros no estamos, cuando somos lectores, condicionados ni por una cantidad ni por un calendario. Así que esto ya es la base como para repensar el tema de las licencias y los días de préstamo, etc. Bueno, ya hay que pensar. Y después está el lector que quiere leer, que es solapa, ¿no? Hay algunos que tienen que leer pero no quieren leer, y hay otros que no, que quieren leer y tienen que leer. Y el que quiere leer, ahí sí que ya es un público mucho más descubridor, más lector. Pero Jesús, ¿qué edad tiene, por ejemplo, el público con el que tratas estos libros? ¿Qué edades tienen los lectores? Los editores. No, lectores. Los lectores, 8-16. Claro. Los editores, no sé. Parecen muy jóvenes todos, ¿eh? No. ¿Y tú, Laura? Bueno, es que parece que me estoy aquí vendiendo y soy aquí empresa pública, pero creo que las bibliotecas tenemos la ventaja de que es que nuestros usuarios son toda la población. Y ahí tenemos la ventaja de que si el editor se vende en nuestros canales, accede a todo tipo de públicos. Tenemos público infantil, bebetecas desde los 3, pasando por los adolescentes, las personas adultas, la gente que no lee, pero va a la biblioteca para otras actividades y de repente se interesa por un libro y a partir de ahí encuentra otra cosa. Tenemos a personas mayores muchas mujeres, de hecho, que van a clubes de lectura. Tenemos inmigrantes que están aprendiendo a leer. Tenemos de todo tipo de clases socioeconómicas. Incluso tenemos eso, desde gente que no lee y que va allí para otras cosas a las bibliotecas, a gente que lee mucho. Comentaban antes, ¿cuántos libros leéis en vuestra vida? Pues hay gente que lee un libro al mes y hay gente que lee más de un libro al mes, y esa gente no se puede permitir gastarse el dinero en más de un libro al mes. Entonces tenemos lectores que compran mucho y que van mucho a la biblioteca también. Entonces, una de las cosas buenas de las bibliotecas es todo ese abanico que incluye a toda la población. Pero hay una diferencia entre el público digital de la biblioteca que del público que va a buscar el libro físico.
¿Existe quizá más...? Porque, déjame que voy a hacer algo que Venga. siempre abogado del diablo con esto, porque siempre me llama la atención. Siempre pienso que el bibliotecario piensa en esta cosa de tener un catálogo y todo, pero me cuesta mucho pensar que alguien va a leer en digital las obras completas de Schopenhauer, ¿de acuerdo? Que a lo mejor en papel sí que tendrían que estar, pero a lo mejor en la biblioteca estaría muy bueno que hubiera mucho más novela romántica, por decirlo de una manera. En digital estoy hablando, ¿no? Porque llegaría a un público. No sé si vosotros tenéis, más que nada, la diferencia entre el público de las bibliotecas en papel del público que es en digital, digamos. He de decir que una de las cosas que queremos hacer para el futuro es mejorar el nivel estadístico que tenemos, porque ahora mismo las estadísticas no nos permiten diferenciar los usuarios que solo leen el papel, los que solo leen en digital Vale. y los que leen en ambas. Pero aún así, sí que es verdad que obviamente un opositor pues no se lee el temario de oposición normalmente en un ebook, porque aquí pintarrajea y subraya y de todo, y hay pues libros más fáciles de leer en digital que otros. E incluso igual el público infantil, si no es en los colegios o a veces los padres los que incitan, pues quizá están un poco más por detrás que lo que puedan estar el público adulto. Vale. Y Silvia, el público de suscripción, ¿realmente es diferente a los demás canales? Sí, es muy interesante porque, claro, como he dicho antes, fue fundada en 2009, es decir, que empezamos ya teníamos un reader, pero empezamos con ebooks y tal, incorporamos audiolibros. Primero era la carta, luego ahora ya tenemos suscripción ilimitada y es muy interesante porque voy a poner dos ejemplos de Kobo Plus de suscripción ilimitada, que son dos países, uno que nos queda muy cerca, que es Portugal. Ahí trabajamos con Leia, que es un grupo editorial que es nuestro partner para la suscripción ilimitada, y en los Países Bajos, que nuestro partner en los Países Bajos y en Bélgica es bol.com. Claro, nosotros, como he explicado al principio, somos una librería de ebooks y audiolibros, con lo cual nosotros nos interesa vender ebooks y audiolibros. Cuando lanzamos en el primer país que lanzamos la suscripción ilimitada, con los 3 modelos, solo ebook y audiolibro combinado y solo audiolibro, obviamente lo monitorizamos muchísimo porque queríamos ver si de alguna manera fagotizaba, ¿no? Sí. la venta unitaria, la venta 1 a 1. Y fue muy interesante porque de golpe aparecieron unos usuarios que no habían comprado nunca libro digital ni en Kobo ni en bol.com. Es decir, que a la que das un modelo de negocio diferente, te aparece otro tipo de público que está dispuesto a pagar por una suscripción y a explorar. Entonces, es muy interesante porque sí que hay cruce en un porcentaje entre personas que están suscritas y puntualmente hacen venta unitaria, pero es otro tipo de consumo de libros, se lee de otra manera y los editores, tanto en Portugal como en los Países Bajos, que ya empiezan a tener experiencia en cómo comercializar bien en un modelo y en el otro, utilizan, por ejemplo, Kobo Plus para que se descubran nuevos autores, primeros de serie. Es decir, que con una buena estrategia digital llegas a públicos, puedes promocionar más todo tu catálogo, todo tu catálogo digital, ¿no? Antes comentaban que los editores solo hay estudios que solo una parte del catálogo se visibiliza en las tiendas, pero tú como editor puedes jugar con esto y nosotros acompañamos muchísimo en esta... Pero cuando dices que había un nuevo público, ese nuevo público lee, lo que quiero decir es, aparte de ser un nuevo público, ¿lee en suscripción libros diferentes de lo que leerían en la tienda, digamos, de lo que comprarían en la tienda? ¿Tenéis identificado eso? Sí, hay unas ciertas diferencias. Por ejemplo, hay ciertas colecciones que se leen más en suscripción
A nivel de géneros, sí que hay todo lo que es lectura como muy compulsiva, ¿no? Y ahí vamos a novela negra y romántica. Hay un perfil que entran mucho en la suscripción, pero lo que vemos es que se amplía muchísimo lo que se prueba, el tipo de autores y de títulos que se prueba. Y es muy interesante porque el catálogo de Kobo Plus, el catálogo de suscripción ilimitada, es un catálogo por sí mismo. Cada editor incorpora los títulos que quiere y ahí quien está suscrito lee lo que hay en ese catálogo. Vale, bueno, ya nos están echando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Se puede? Sí. Era una pregunta a Larimón para Jesús y para Laura. Lo importante de vuestro trabajo es lo que hacéis con el libro. El libro da igual, está digitalizado y la pregunta es imposible que trabajéis juntos? En el sentido siguiente. El profe dice que hay que leer un libro. Puedes o A, entrar en tu catálogo o B, entrar en una biblioteca pública. Lo interesante si tú tienes 100 y Laura tiene 1000 es que tus alumnos lleguen a 1000 y que le aportes el valor añadido de tu capa de juegos, de todo lo que sea, pero a ti no te hace falta tener 900 libros más, ya los tiene Laura. La pregunta es, con modelo de negocio el que sea, para que nadie pierda, pero para optimizar recursos, igual no era una mala cosa que trabajarais juntos. Pregunta. A mí me encantaría. Sí. A mí me parece muy buena idea. Sí, de hecho, en el mundo físico ya se colabora mucho con colegios. Las bibliotecas ofrecen packs de libros para para igual clubes de lectura dentro de los colegios, para que se trabaje. Eso se puede hacer en el mundo digital y replicarse también. Sí. Nosotros, de hecho, en Cataluña, Baleares, que es donde tenemos más incidencia, ya trabajamos con bibliotecas públicas. De hecho, yo siempre digo que al final, cómo consigan el libro, a mí me da igual. Lo importante es que tengan acceso al libro, porque al final si le pones la miel en los labios, ¿no? Y le hablas de un gran catálogo de libros súper atractivos y luego no pueden leerlos, es como contraproducente. Entonces ofrecemos la opción de biblioteca digital, pero también la opción de llevar el libro en papel al colegio, bibliotecas públicas, diferentes combinaciones que sí, que son súper productivas. No sé si hay alguna pregunta más, aunque sea con la música de fondo, para aprovechar. Que cortan a la gente. ¿Alguna pregunta más de la audiencia? Vale, perfecto, pues muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros. A los participantes, gracias a ti.